donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad. La palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. La Iglesia Cristiana Reformada presenta su programa con toda la información y sucesos basada en las Escrituras Bíblicas. Ya con ustedes. Muy buenas noches, amados hermanos. Desde ya pido mis disculpas. Ayer tuvimos un problema con el internet, con el fluido eléctrico y pues ya estamos aquí como habíamos prometido. Hoy nuevamente vamos a reponer lo que ayer no pudimos enseñar y tenemos hoy un tema bastante bueno, digo yo bueno porque es bíblico. Y creo que este tema va a suplir a tus expectativas, van a ser en algún momento también llenadas. Vamos a orar primeramente. Padre, queremos darte gracias por todas tus bendiciones, por tu amor infinito, por cada uno de los que se conectan hoy. Señor, quiero pedir tu bendición para ellos, que tú derrames con tu poder y tu espíritu y tu paz, derrames en cada corazón de los que se conectan hoy, Señor. Que tu palabra pueda dar una buena enseñanza a nuestra vida y claridad, Señor, en tiempos tan difíciles. En el nombre de Jesús oramos. Estamos orando también por la familia Cubillo, por los hermanos de Nicaragua, estamos orando fuertemente, y por nuestro hermano Martín, que su mamá murió ayer, Señor. Queremos pedirte paz para ellos y momentos tan duros, que traigas mucha paz a sus corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, siempre que Israel tiene algún conflicto, más ahora que está ahorita los palestinos están peleando, y no solamente ahora, sino que a través de muchos tiempos, hay un gran sector de la iglesia que se manifiesta en favor de Israel. Yo creo que los cristianos tenemos que manifestarnos a favor de la vida. Tenemos los cristianos que hablar, no solamente orando por Israel, sino orar también por todos aquellos, por los africanos, por los sirios, personas que aunque son belicosos en algún sentido, son personas también hechos a imagen y semejanza de Dios, son nuestro prójimo y tenemos que orar por ellos. Bien. Uno de los hermanos, uno de los grandes músicos que tiene Costa Rica, me hizo la pregunta sobre el rapto. Y yo le dije, mire, conéctese hoy porque creo que Mateo 24 ayuda mucho a entender la problemática del rapto. Yo quiero que ustedes saquen sus Biblias hoy en Mateo 24. Mateo 24, quiero que saquen sus Biblias. Versículo 1 al 34. Vamos a leer Mateo 24, puesto que el tema de hoy es una revisión de Mateo 24. Vamos a revisar este texto y algunos otros textos más. Dice así Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces
y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo, dice, hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo por causa de los escogidos. Aunque aquellos días serán acortados. Entonces si alguno dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y habrán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended, dice el escritor, la parábola. Cuando ya la rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué le parece, amado hermano, este texto? Este es un texto que ha creado tanta controversia dentro de la iglesia cristiana que a veces no sabemos ni qué creer. Pero déjeme decirle que este texto está siendo lanzado para judíos en el contexto en que Jesús vive. Y todo lo que Dios está hablando aquí, que es una profecía, está pronta a cumplirse para los de aquellos tiempos. Parece un poco ilusorio porque al parecer, ya que hemos consumido mucha teología del rapto o el método premilianista dispensacionalista, nos cuesta creer que esto ya pasó. Y vamos a ir viendo, estos textos realmente enseñan que los eventos en su gran mayoría, casi que todos, se cumplieron con la destrucción del templo o de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Todos estos sucesos descritos por Jesús en el Monte de los Olivos, porque ahí donde habló Mateo 23 y 24, eran frutos para aquellos que oyeron la palabra por primera vez,
Para nosotros, estos son profecías cumplidas. Nosotros estamos leyendo una profecía cumplida realmente. Este evento marcó el final del orden del viejo pacto, o sea, el fin del templo, el fin de los sacrificios y del sacerdocio del viejo pacto. Y también nos enseña el comienzo del nuevo pacto de Jesucristo. A través de todo el Antiguo Testamento, Dios hizo pactos con su pueblo. Usted puede revisar el Antiguo Testamento cómo Dios hizo pacto con Israel, pero si ellos eran fieles a ese pacto, Él podría ser un Dios para ellos y sus hijos, lógicamente. Porque recuerde que el pacto dice, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Dios quería protegerlos realmente y proveerles, y ellos eran requeridos, eran llamados para obedecerle y creer en sus promesas. La más importante de sus promesas fue la venida de un Redentor, la venida del Mesías. Jesús vino a la tierra para el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas. Y de palabra del mismo Jesús vamos a leer en Lucas 24, que es el texto de los caminantes a Emaús, cómo Dios empieza a referirse al Antiguo Testamento, todo lo que la Escritura hablaba de él. Lucas 24, quiero que lo saquen, versículo 27, dice, y comenzando desde Moisés, hablando del Pentateuco, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Así que Jesús, con esos caminantes a Emaús, lo que hace es sacar el buen tiempo, que eran más o menos 11 kilómetros de recorrido, y en 11 kilómetros, quizás a un paso lento, Jesús empezó a explicar todas las profecías del Mesías que en el Antiguo Testamento, desde Moisés y pasando por los profetas, decía de él. Quiero que vayan a Lucas 24, versículo 44, porque también da un testimonio este texto. Y les dijo Jesús, estas son las palabras que os hablé, aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Recuerden, Lucas 24, 44. Y en los profetas y en los salmos, dice, versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros me sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Interesante, porque aquí Cristo les vuelve a recalcar que todo lo que la Escritura hablaba acerca de él. Y él dice que él vino a Israel a cumplir las promesas, y esta casa fue limpiada y barrida mientras Cristo estaba aquí. Ahora, Jesucristo, fue el Salvador en que los judíos fieles creyeron y anticiparon por siglos. Cristo fue la promesa realizada. Todo lo que la Escritura hablaba de Jesús, del Mesías, todo apuntaba a Jesús, pero el pueblo de Israel, casi que en un 99.90%, 9%, no vieron al gran Salvador. Quiero que vayamos a Lucas 2:25, porque hay mucha confusión sobre esta temática, y creo que la Biblia tiene que decirnos algo, y ojalá que este texto y estos textos que estamos analizando puedan a nosotros traernos luz para ubicarnos sobre todos los conflictos que estamos viendo hoy dentro de la iglesia adorando a una nación a la cual no se debe adorar,
sin dejar de orar por los otros que también son imagen de Dios, como dije al principio, y son personas por las cuales tenemos que orar. Lucas 2.25, saquen su Biblia por favor, Lucas 2.25. Y aquí esto es maravilloso, este texto de Lucas 2 es maravilloso, porque Israel no tiene en lo más mínimo nada que decir. Dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Vea qué interesante. Al estilo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él les tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Vea lo que dice el versículo 32. Luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María. Escuche lo que le dijo Simón a María. He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. No está hablando de todo el mundo. Este niño Jesús, repito, le dijo Simeón a María, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Esto es muy interesante, tal vez un texto que nunca ha leído usted, hermano. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba ahí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada y que había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y óigame esto que interesante, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Esta mujer Ana fue para mí una de las primeras predicadoras del Evangelio, al igual que Juan, porque ella hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Dios le había revelado a esta mujer Ana. Así que Israel no tenía en lo más mínimo, amados hermanos, excusas, porque Simón, al igual que Ana, hablaron a Israel y vieron la verdad del Mesías que venía. La salvación de Jehová, como dijo él, venía a este mundo. Aunque en el tiempo del ministerio de Jesús aquí en la tierra, muchos de los líderes judíos habían llegado a convertirse en apóstatas. Vea que la gran lucha de Jesús fue contra los judíos mismos. A través de los evangelios, mucho fue el enojo de Jesús. Podemos leer el enojo de Jesús que era dirigido a aquellos que le rechazaban a él. Y sus mandamientos también rechazaron para establecer un conjunto de leyes humanas como hicieron los fariseos. Los fariseos hicieron una serie de leyes, una serie de legados y estructuras que no estaban asentadas en la palabra de Dios. Ahora, qué interesante esto, porque el último rechazo que hizo este pueblo llegó, por supuesto, cuando los principales sacerdotes y ancianos persuadieron a la multitud para pedir a Barrabás y condenar a Jesús a la muerte. El mismo pueblo de Israel
envía a Jesús a la muerte. Y ellos levantan su voz y levantan sus manos, y Mateo 27:20 dice algo maravilloso. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Esta fue la gran realidad de Israel, este Israel por el cual está todo el mundo orando, y estas iglesias oran por ellos sin darse cuenta que este fue el Israel que apostató, que entregó a Jesús, que prefirió a un impío antes que al Salvador. Para añadir el insulto al daño, hermano amado, cuando dieron la oportunidad de aceptar a Jesús como su rey, los principales sacerdotes gritaron a Pilatos. Vea lo que dice Juan 19:15, perdón. Aquí en Juan 19:15 vamos a leer lo que estos grandes sacerdotes, apóstatas y maestros de la ley que dirigían a un pueblo, provocaron a un pueblo a insultar y a negar a Jesús y pedirle a Pilatos otra cosa. Ellos eran idólatras, los judíos, y dice 19:15. Pero ellos gritaron: ¡fuera, fuera, crucifícale! Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Preguntó Pilatos. Y respondieron ellos, respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Óigame, toda una historia, hermano amado, de miles de años, Dios elaborando dentro de un pueblo pecaminoso, de un mundo caído. Dios viene elaborando la llegada del Mesías. Cuando el Mesías llega, lo más lógico que fuera recibido por su pueblo. Pero su pueblo lo que hace es decir: no tenemos más rey que al César, crucifícale. Aquellos, y es muy interesante, hermano, lo que aquí se está dando en este momento, aquellos que habían roto el pacto de Dios y llegaron a estar espiritualmente arruinados, estos hombres serían juzgados si ellos no aceptaban a Jesús como el Mesías prometido desde antiguo tiempo. Dios cortaría el judaísmo apóstata, que era en su gran mayoría, y daría ese reino a otra gente que produzca más frutos que el pueblo de Israel. Mateo 21:42, la Biblia nos enseña algo interesante. Jesús les dijo, Mateo 21:42, ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha dicho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Este Mateo 21, hermanos, usted tiene que leerlo con mucho cuidado, porque Dios le está quitando el reino al pueblo de Israel, el pueblo con el que Dios hizo pactos antiguamente. Dios dice: de quedan desechados, no quiero nada con ustedes, les voy a quitar ese reino a ustedes, fueron muy malos administradores, no me dieron gloria, mataron al Mesías, a mi Hijo amado, apostataron a la verdad, y ustedes son como una gran Babilonia. Dios dice: voy a quitar esto y lo voy a dar a una gente que produzca los frutos que ustedes no pudieron dar. Juan el Bautista aparece en el panorama, y Juan trazó el camino con su denuncia de que los líderes religiosos de aquella época gobernaban por su propia justicia y no la de Dios. Vean qué interesante lo que Mateo capítulo 3:7 nos dice. A ver, dice, el que al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, Juan les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues
frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y él limpiará la era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Qué duro estas palabras, hermanos, para un pueblo apóstata, un pueblo idólatra, un pueblo que negó a Dios, un pueblo que le dio la espalda al Mesías, a Jesús mismo. Jesús mismo profetizó que él regresaría en juicio antes que la generación del primer siglo pasara, para traer juicio a las naciones que le habían rechazado. Este texto que está en Mateo 24, de que Jesús iba a venir, mucha gente lo señala a futuro. No, hermanos, es que no puede haber un juicio para nadie si no está el juez ahí presente. Cristo mismo vino a hacer juicio a esta nación. El problema es que muchos de los dispensacionalistas ven este texto a futuro, pero es que el juicio para la nación de Israel ya fue dado. Dios genera un nuevo pacto en Cristo, y ahora la regla no es la regla del antiguo pacto, aunque lleva internamente toda la línea del pacto, pero la regla va a ser Cristo. Ahora, para los judíos, la regla va a ser Cristo, igual que para un gentil. Y Pablo es uno de los que habla estos temas. Más tarde, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, la iglesia estaba en continua advertencia para que se preparara de la furia venidera que Jesús iba a desatar sobre Israel. Pero muchos líderes judíos continuaron rechazando a Jesucristo, hermano amado. Además, persiguieron a su iglesia. Y Pablo habló al respecto de esto en Primera de Tesalonicenses, que quiero que busquen. Primera de Tesalonicenses 2:14. La Escritura dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales, dice Pablo en el 15, mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. Y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Vea qué interesante lo que Pablo está hablando aquí, hermanos. La ira vino sobre ellos hasta el extremo. Fue algo extremo lo que ocurrió con este pueblo. Muchos versículos del Nuevo Testamento, amados hermanos, apuntan a una dramática serie de sucesos que sacudirán por completo la tierra, que el mundo del primer siglo, aquel mundo del primer siglo, de la época de Jesús, iban a experimentar. Ahora, el punto profético más popular en nuestros tiempos ha sido el dispensacionalismo premilenialista, y usted lo sabe. Quizás muchos reformados manejan dentro de esta temática el dispensacionalismo premilenialista, y esto es porque es un asunto histórico. Usted tiene que recordar, y quiero recordarles de una enseñanza que di sobre cómo llegó el Evangelio a Costa Rica, que en el año 1900, quien llegó a Costa Rica fue la Iglesia Centroamericana, que fue una misión enviada a Costa Rica por Irwin y Scofield, que fueron los gestores de este movimiento. Entonces, cuando el Evangelio llegó para costarricenses, porque el Evangelio llegó mucho más antes, pero llegó
solamente para extranjeros que habitaban Costa Rica, pero cuando ya el Evangelio llega para costarricenses, lo que llega aquí es el movimiento premilenialista dispensacionalista. Por eso las iglesias posteriores que entraron posteriormente, algunas bautistas, presbiterianas que entraron muy tardíamente a Costa Rica, pues la gente tuvo muy poca información sobre los eventos o lo que se llama la escatología, los eventos a futuro, pues Costa Rica desde el año 1900 esto es lo que ha consumido, dispensacionalismo premilenialista, que si ustedes recuerdan por el año de 1892 por ahí, una mujer irlandesa tuvo un sueño, una mujer de apellido Norton, y fueron estos dos señores, Irwin y Scofield, quienes estructuraron todo este sistema de rapto, que a veces ni los mismos cristianos no entienden ni qué es esto. La creencia, por ejemplo, que la Biblia está dividida, por eso se llaman dispensacionalistas, dispensan toda la Biblia casi que en 7, por ahí 8 tiempos. Hay una gran variedad de dispensaciones, que la mayoría de los pasajes proféticos de la Biblia se refieren, en su gran mayoría dicen ellos, a un tiempo futuro, incluido Mateo 24. Para los dispensacionalistas, Mateo 24, todo es a futuro. Nada es presente, y nada más de revisar lo que estamos haciendo ahorita en Mateo 24. Estos eventos, hermanos, no pueden ser a futuro. Esta escuela dispensacionalista a veces se arroja a ellos mismos de que ellos son una enseñanza muy antigua y realmente nacen por el año de 1892 y en 1900 llega a Costa Rica, está bien estructurada y bien enseñada todo esto. Es más, Scofield traduce una Biblia, hace una Biblia ahí con algunas enseñanzas que apuntan hacia esta temática y fue una Biblia muy leída por los cristianos. Por eso muchos cristianos han empezado a leer esto. Quiero que vayan a Mateo capítulo 12, versículo 39. Mateo 12, 39 dice, y esto es Jesús el que está hablando, y él respondiendo les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Una de las cosas que el pueblo de Israel siempre pedía eran señales. Y por eso Jesús está hablando de ellos. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí que Jonás, he aquí más que Jonás en este lugar. O sea, aquí hay alguien más grande que Jonás. Jonás predicó a una nación, a Nínive, y ellos se arrepintieron. Vino Jesús a predicar a Israel y lo vendieron y lo mataron. Versículo 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación. Vea cómo apunta el texto a esta generación, no a las generaciones futuras. Y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. O sea, si Salomón fue grande y la gente acudía a aprender su sabiduría, aquí hay uno más grande que Salomón y ustedes no están recurriendo a mí, dice el Señor. Versículo 43. Y todo lo contrario, más bien lo desafiaban al Señor. Y no solamente lo desafiaban, sino que lo aminoraban. Le decían hasta que era un loco, que estaba desquiciado. Por ahí algunos le dijeron que tenía demonios. Oiga lo que le hicieron al gran maestro, a nuestro gran rey. ¿Quién? El pueblo de Israel. Versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. El postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero.
así también acontecerá a esta mala generación. Y este texto es un texto, el versículo 45, muy mal usado, hermanos. Que a veces esto lo aplican a una persona y esto es lo que hacen cuando, mire, usted se convirtió y si usted dejó al Señor votado, le aplicamos del versículo 45. Déjeme decirle que esto es un ejemplo que Jesús está dando sobre Israel, este gran Israel que todo el mundo está orando hoy por ellos, que rechazó al Rey Jesús y que las bendiciones que el Rey traía se convirtieron en maldiciones para ellos. Recuerden que Israel vivía bajo pacto. Y si usted revisa los pactos de Dios, todos los pactos tenían bendición si obedecían, maldición si desobedecían. Y hermanos, aquí no fue la excepción. Jerusalén había sido barrida con la venida de Jesucristo, estaba totalmente limpia. Dios, el rey estaba aquí, había una limpieza. Vino uno proclamando, como era Juan el Bautista, venía con como trompeta de Dios, proclamando la venida del rey, llamando a la gente a un arrepentimiento. Óigame, se bautizaron muchas personas en Israel. Así que Israel fue barrida y este es el ejemplo que está dando Jesús. Esto no es una regla, es un ejemplo de un hombre que fue limpiada su habitación y entonces dice, mire, esto que le ocurre a este hombre, así también le va a acontecer a esta generación mala. Léase bien el versículo 45, hermanos. Entonces Israel fue limpiada y como Israel rechazó al rey, vinieron una infinidad de demonios inmundos nuevamente a albergarse nuevamente a esta ciudad barrida. Por eso Israel fue apóstata, por eso Israel fue barrida en el juicio. Quiero que vayamos a Apocalipsis 18, porque mucho de Apocalipsis, y estoy haciendo un estudio con mi hermana Ana de Apocalipsis, gran parte de Apocalipsis ya fue cumplido. La iglesia de Jesucristo está esperando nada más del regreso del Salvador. Es todo lo que estamos esperando, esa gran transformación que Cristo va a hacernos. Apocalipsis 18:8. Apunte los textos, hermano amado, o busquen su Biblia rápidamente. Dice Apocalipsis 18:8, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es el Señor que juzga. Aquí este texto está apuntando a la gran apóstata que fue Israel. También comparada con Babilonia como una nación apóstata. Toda la generación de aquel entonces quedaría poseída por los demonios. La progresiva locura nacional que Israel tenía es evidente al leerse el Nuevo Testamento y todos los horrorizantes etapas finales que Israel va a tener. Porque recuerde que Israel quebró los pactos. Y hermanos, es nada más una cuestión de leerse los pactos antiguos para ver que los pactos tienen bendición y maldición. Bendición si usted los cumple, y están en Éxodo y en Levíticos y en Números y en Deuteronomios, ahí están todo eso. Génesis los tiene también, y bendición, maldición si usted los rompe. Ahora, hay un escritor que yo recomiendo, ustedes pueden acudir a internet, ahí pueden buscar a Josefo. Josefo es uno de los historiadores más grandes que ha tenido el planeta, y nosotros los cristianos en teología, por ejemplo, se recurre mucho a él para poder entender algunas cosas que no fueron registradas por los apóstoles. Mire, el año 70 después de Cristo, que fue la gran destrucción de Israel, donde Jesús cumple sus juicios, eso no está registrado en la Biblia. Interesante. Pero sí había un previo. Mateo 24 es un previo, una prevención, es Jesús mismo profetizando sobre los eventos que van a ocurrir en el año 70. Ahora nosotros sabemos que fue en el año 70, pero en aquel entonces nadie sabía ni la hora ni el día, nadie sabía qué iba a pasar en el año 70. Jesús les advierte, mire, cuando ustedes vean que hay guerras y rumores de guerra, vayan pensándolo bien. Hay un libro que se llama La Guerra de los Judíos.
Voy a leerles textualmente lo que Josefo en este libro, y voy a dar algunas páginas ahora más adelante de dónde saqué esta información. Dice: la pérdida de toda habilidad de razonar ocurrió en Israel. Las turbas delirantes que se atacaban unos a otros, las multitudes que seguían a los profetas claramente falsos, como hoy en día, la búsqueda enloquecida y desesperada de la comida, las matanzas en masa, ajusticiamientos, suicidios, padres que asesinaban a sus propios familiares y las madres se comían sus propios hijos. Esto lo dice Josefo, y Josefo pone esto increíblemente. En verdad, dice Josefo, Satanás y sus huestes populaban por toda la tierra de Israel consumiendo a los apóstatas. Ve aquí, Satanás vino a una casa limpia para destruir a todos los apóstatas de Israel. Marcos 6:7, amado hermano. Apúntelo y léalo. Ojalá que lo pueda estar en una Biblia buscando también. Dice Marcos 6:7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Ahora, solo los cristianos quedan inmunes a las mordidas dolorosísimas de los demonios, hermano amado. En aquellos tiempos, cuando los demonios entraron, me llamaron a todos los secuaces, amigos malvados, a hacer una destrucción sobre ese hombre que la casa estaba limpia. Recuerden que ese texto no lo pueden aplicar tan literalmente. Es un ejemplo de un hombre que su casa se limpia y luego el mismo demonio entra. ¿Por qué? Porque Israel no cumplió con la obediencia que Dios pedía. Lucas 10:17. Ya cuando Dios los envía, vienen de nuevo a Jesús estos hombres. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. He venido enseñando estos días atrás, hermano amado, que Satanás no tiene ningún poder. Usted puede revisar la Biblia de tapa a tapa y en ningún momento usted va a ver que Dios le dé el poder a Satanás. Todo el dominio y el poder Dios se lo dio al hombre. El hombre fue el que le entregó todo ese dominio a Satanás. Pero interesante, hoy en el devocional que teníamos en la mañana, Jesús decía: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús vino a recuperar todo lo que nosotros perdimos. Nos vino a recuperar el dominio. Y aquí en este texto de Lucas 10, hermanos, usted va a ver cómo Dios dice: he aquí, dice en el versículo 19, os doy potestad. Dios nos da poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Hay un sinfín de iglesias que viven hablando ahí que Satanás tiene poder y de todos los pecados que cometen le echan la culpa a Satanás. Cochino Satanás, le dicen, me hizo caer con una mujer. No, hermano, no fue el cochino Satanás, fue usted que le entregó el dominio a él. Él quiere destruirte y matarte. Dios ha venido para darte vida y vida en abundancia. Y este poder, yo quiero que tú entiendas que Cristo te lo ha dado a ti. Dios vino a darle este poder a su pueblo. Su pueblo lo rechazó. Unos cuantos, y vemos allá más adelante 120, que estaban ahí reunidos. 120 israelitas reunidos del pueblo de Israel. Después fueron 3,000 que fueron los que vinieron el día de Pentecostés, que estaban fuera de Israel y vivían en otros países y vinieron a recibir esta bendición. Y después 5,000. Así que la regla para un judío es la misma regla para un gentil. Ya Israel fue destruida y vamos a ver todo esto. Interesante este texto de Lucas 10:17. El propósito realmente inmediato de Dios
tenía que desatar sobre esta nación la maldición de muerte. ¿Por qué razón? Porque ellos no obedecieron. Como hemos leído en los textos hace poco, usted puede ver, hermano amado, cómo Israel prefirió al César. Dice, no tenemos rey, le dijeron a Pilatos. El único rey que tenemos es al César. Es el único rey. Imagínense cómo se sentirá Dios rechazado de esa forma. Ellos quebraron el pacto y por eso viene inmediatamente la maldición para Israel. Y estos judaizantes no han logrado entender que los pactos tienen bendiciones y maldiciones. Bendiciones para el que los cumple, maldiciones para el que desobedece. Lo que vino a esta nación fue tormento. Mientras que la nación de Israel pasaba por una serie de convulsiones demoníacas, la gran verdad es que el castigo de Dios, las maldiciones de Dios por la desobediencia estaban cayendo. Ahora, es importante, ahora que estuvimos leyendo todo Mateo 24, la Biblia no tiene ni títulos, fue escrita sin títulos y sin numeración. A veces los títulos nos confunden. Realmente los evangelios no fueron la versificación o la numeración de versos, fue algo que posteriores se hizo para ayudar a numerar, porque era una lectura muy continua y los títulos ayudaban, aunque realmente a veces no ayudan, hermanos. Pero Mateo 24 solamente puede entenderse con un estudio de su contexto, y el contexto de Mateo 24 es el capítulo 23. Ahora vamos a ir viendo un poquito Mateo 23, que es el contexto de Mateo 24, Mateo 23, 13. Para que ustedes vean que viene una temática hablándose, una línea temática se viene hablando, no podemos cortarla. Los dispensacionalistas son especialistas en cortar textos, cortan toda línea, ellos fraccionan en 7 pedazos la Biblia. Y la Biblia solo tiene 2 dispensaciones, Antiguo y Nuevo Testamento. Y no es que el Antiguo Testamento ya no sirve, lo he venido enseñando. Traza desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, viene la gracia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, viene la ley. Todo vaya inmerso, solo que en Cristo siempre hay algo mejor. Hay uno mejor que David, hay uno mejor que Salomón, hay uno mejor que el sacerdocio terrenal, hay uno que entró al lugar santísimo, mejor que el lugar santísimo del tabernáculo, él entró a los cielos. Siempre Cristo fue el mejor, hermanos, y tenemos que leerlo con esa verdad. Mateo 23, 13. Dice más, y esto lo dice Jesús, más, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto haced largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. Vea que Dios está hablando de condenación primero al clero. Y el clero enseña esto y los discípulos aprenden eso, todo está malo. Dice el versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Versículo 16. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Y ahora vamos a ver lo que Josefo habla de este oro. Interesante, me encontré en este libro de Josefo. Vamos a brincar al versículo 23 de Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. 3 cosas, la justicia, la misericordia y la fe. Y esto, la ley por eso continúa. Cristo dijo, no vengo a abrogar, vengo a cumplir la ley. Y muchos dan la ley por perdida ya. Olvídense, hermanos, la ley sigue vigente. Es más, ya Cristo la cumplió
y por eso usted la puede cumplir, porque Cristo fue el que puso en nosotros el Espíritu para que a través del Espíritu podamos cumplir la ley. Dice, esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello. Versículo 24, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera se vea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y aquí vemos a sacerdotes y a muchos pastores que están por dentro podridos. Ay de vosotros, dice el 29, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y ellos mismos los mataron. Por eso Dios les dice, hipócritas, todos los profetas que yo mandé, todos ustedes los descuartizaron. Fue el pueblo de Israel. Y recuerdan la parábola de aquel hombre que arrenda un terreno y envía a cobrar cada mes, que son los profetas, y los matan. Y un día piensa este hombre, voy a mandar a mi hijo, tal vez lo respeten y me manden lo que me deben. Pero se volaron al hijo, porque ¿sabe qué fue? No fue que no lo conocieron, ellos sabían que él era el que venía a traer el reino, pero había un negocio tan grande aquí en la tierra que prefirieron matar al hijo. Y en una de estas yo voy a dar una enseñanza sobre ese texto, hermanos. Jesús finaliza todos los borbandeos que le manda Israel en este versículo, capítulo 23 y varios versículos, y dice en el versículo 38, vea qué interesante, Mateo 23, 38, dice Jesús, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Ay, hermanos, ¿qué van a hacer estas personas que están orando por Jerusalén, por Israel? Cuando Jesús dice, vuestra casa os es dejada desierta. Esa casa es la casa de Judá, es Israel mismo. Y el capítulo 24, versículo 1 empieza con este texto. Vea el versículo 1 de Mateo 24. Dice, cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Entonces, esa casa iba a ser desierta. Recuerden que Israel era un pueblo alrededor de un tabernáculo, alrededor de un templo. Ese era todo su centro de vida. Todo el sistema de vida de Israel estaba basado en el templo, basado en el tabernáculo. Era el templo del primer siglo, o el templo que reconstruyó y direccionó Herodes el Grande. Herodes el Grande no era un romano. Mucha gente cree que Herodes era romano. Era un idumeo. Era el rey de los judíos de aquel tiempo, y un idumeo increíble. No era de ninguna tribu de Judá, en lo más mínimo, de Israel, perdón, en lo más mínimo. Era un idumeo el que vino a ser rey de este pueblo. Este pueblo estaba tan caído y tan corrupto. Vea lo que dice el versículo 3 de Mateo 24. Quiero que lean conmigo. Dice, obviamente los discípulos estaban escandalizados. Es por eso que les preguntaron a Jesús, ¿cuándo sucederán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Esta palabra fin del siglo, por eso los dispensacionalistas la envían a futuro. No, señores, era el fin de ese siglo. Un siglo iba a terminar ahí. Son 70 años lo que más o menos tiene un siglo para el pueblo judío. La respuesta de Jesús a esta pregunta debe ser entendida a la luz de lo que él había dicho en el capítulo anterior, o sea, en el capítulo 23. El tema y los oyentes
no habían cambiado, hermanos. Eran los mismos actores. Jesús acababa de decir a los fariseos en el versículo 36 de Mateo 23, en verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación, no la generación venidera. ¿Cuál generación? Esa. Una generación dura 70 años. Eso dura una generación, hermanos. Interesante. Y en el año 70 ocurrió esto. Esa generación iba a ser castigada por Dios. La generación apóstata. Jesús y sus discípulos estaban discutiendo y preguntando cosas relacionadas con el tiempo y las señales. Sobre la destrucción de Jerusalén. Y ese era el tema de discusión. Muchos de los líderes religiosos rechazaron a Jesús como el Cristo. Así, y no solamente los líderes, hermanos, casi que la mayoría del pueblo de Israel negó a Jesús como el Cristo. Y por esa razón ellos serían juzgados. Y el orden viejo del pacto terminaría ahí con la gran destrucción de Jerusalén. Esta será, dice, la señal del fin del siglo. Y en griego es aión, que es esa época. La destrucción del siglo, del viejo pacto y la consumación del primer pacto, amados hermanos. Ahora, qué interesante porque el tiempo, esta generación, el tiempo del texto es encontrado en Mateo 23:36. Vea lo que dice Mateo 23:36. Dice, de cierto digo que todo esto vendrá sobre ¿quién? Sobre esta generación. Por eso no puede ser esto a futuro nunca. Mateo 24:34, que es el mismo tema, el mismo contexto, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación? La que estaba hablando Jesús ahí. Todo lo que relata el capítulo 24 dice Jesús, esto le va a suceder a esta generación. Es importante, hermano. Hay un indicador de tiempo aquí. Hay un gran indicador de tiempo que no podemos perder. Y es un problema para los dispensacionalistas que pierden ese indicador de tiempo. Hay un tiempo de juicio. No, y como les digo, en el año 70 no pudo haber un juicio si no estaba ahí el juez. Y ese juez es Jesús. Por eso Jesús venía a hacer juicio. Ya no en una forma visible quizás, pero ese Jesús venía para orquestar el gran juicio de esta nación de apóstata que negó al Señor y no solamente lo negó, le dio la espalda, también lo crucificó. Los dispensacionalistas dicen que esta frase, esta generación, se refiere a la generación a la que Jesús estaba hablando en alguna generación futura. O sea, ellos tergiversan este texto. Pero hay un sinnúmero de problemas al pensar así, hermanos. Primero, este texto está proyectándose no a un futuro cumplimiento, sino que Jesús dice, esta generación no pasará hasta que todas estas cosas sucedan. Yo no conozco una generación de 2000 años, 3000 años. A veces decimos generación, yo soy de la generación del 58, yo soy de la generación del 70. Hermanos, es más, una década son 10 años, una generación son 70. Es por lo general. Aún 40 años también es una forma de medir tiempo. Dios siempre ha medido el tiempo por cuarentenas. 40 días estuvieron en el desierto, Moisés fue preparado 40 años, Moisés fue preparado por Dios 40 años, el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia 40 años, Jesús resucitó y estuvo aquí en la tierra resucitado 40 días, la forma de 40 años es muy interesante. Ahora, esta generación no pasará hasta que todas estas cosas sucedan, dijo Jesús. Y esto ocurrió en el año 70. La palabra todas estas cosas ocurrieron claramente dentro de esta generación, que es el periodo de tiempo, es el indicador de tiempo. El texto no sostiene la interpretación de que hay una brecha entre los sucesos del año 70 y
futuros, o sea, 2000 años hasta hoy, esta generación y todas estas cosas van juntas, hermanos. Es nada más de que usted lea el texto con mucho cuidado. Toda esta generación o esta generación y todas estas cosas van juntas. No están divididas por un tiempo de 2000 años. Y ahí cuando Cristo habla aquí en el Monte de los Olivos, no puede haber un doble cumplimiento. Es un cumplimiento para esa generación nada más. La frase esta generación se refiere a la generación a la cual Jesús estaba hablando. Que ellos negaron al Cristo, negaron al Rey, mataron al Rey. Esta generación de Mateo 23, 26 se refiere claramente a los fariseos. Hay una forma directa para ellos, que eran los grandes líderes de aquella nación. Y el líder es condenado y la nación es condenada. Esto no es tan individual como muchos creen, hermanos. Esta generación de Mateo 24, 34, porque son dos textos de algún modo diferente, dado que Jesús está respondiendo a la pregunta de sus discípulos. Esto sucederá hasta que, y esta generación no va a pasar hasta que esto suceda. Y es muy interesante poder entender esto, hermanos. Lucas 21:12, vea qué interesante lo que Lucas 21:12 dice. Jesús utiliza una palabra que hoy sería ustedes, y la palabra son ellos, y la palabra son ellos, ustedes, hablando de ellos. Lucas 21:12 dice, ellos os echarán manos y os perseguirán, entregándoos a la sinagoga y a cárceles, llevándoos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto iba a ser el pueblo de Israel con la iglesia, lo que Dios estaba levantando como su pueblo. Interesante, Mateo 24:33, así también vosotros, que es una forma de decir ustedes, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Yo no puedo pensar que está cerca a las puertas en unos 2000 años después de lo que Jesús dijo, esta generación. El uso de ustedes, que es el igual a vosotros, durante el capítulo 24 se refiere a la ausencia a quien Jesús habló. A la audiencia a la cual Jesús habló. Eso es ustedes, los que estaban oyendo en ese momento a Jesús. Mateo 24:34 podría leerse, según los dispensacionalistas, de esta manera. Voy a leer como un dispensacionalista leería Mateo 24:34. Aquella generación no pasará hasta que todas las cosas se cumplan. ¿Cuál generación? Aquella, la del futuro. Así pensarían ellos este texto. Pero no es así, hermanos. Realmente Jesús trae una gran tribulación para Israel. La tribulación es terrible. Josefo la describe. Quiero que vayan a Lucas 21:20. Lucas 21:20. A esa generación es que le está hablando Jesús. Vea qué interesante este texto de Lucas. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Cuántas veces ha estado Jerusalén desde los años 58 para acá? Que es en 1948, que es cuando ellos adquieren esta tierra por una orden de la ONU. ¿Cuántas veces ha estado rodeado Israel de esto? Miles. Pero aquí, hablándole a la generación, a la gente a la cual se dirigía, le dice, mire, cuando ustedes vean rodeada Jerusalén, a esa época, tienen que saber que la destrucción ha llegado. Y así fue, hermanos. Sin duda, este pueblo al rechazar al Jesucristo, estaba comprometida ineludiblemente con la idolatría. Israel, al rechazar a Jesús, estaba comprometido con la idolatría. Ellos tenían, recuerden, como rey al César. Esa fue la respuesta que le dieron a Pilatos, a Poncio Pilatos. Se apartaron de la fe de Abraham totalmente, sirviendo a dioses de su propia invención. Como hoy existe
La iglesia se ha apartado de la verdad y han creado ídolos. Muchos pastores son ídolos. Las doctrinas de sus propias iglesias son ídolos. Hay muchos cristianos que están idolatrando su doctrina, su iglesia, su pastor. Así estuvo Israel en esta época, adorando al sumo sacerdote, Anás en aquel tiempo quizás. Y la gente le compraba las cabras de Anás o los becerros de Anás para hacer sacrificios dentro de la iglesia. Tenían el negocio redondo y es interesante leer todo eso. Además, la idolatría judía no era un teísmo, no era un teísmo oscuro, indefinido ni apóstata. Al abandonar a Cristo, los judíos realmente se convirtieron en adoradores de César. Y así lo dijeron ellos textualmente. Voy a leerles algo interesante que Josefo dijo. Este Josefo era un escritor elocuente que habló sobre esta temática. Les voy a leer textualmente lo que Josefo dijo, hablando de los judíos. Estos hombres, por lo tanto, pisoteaban todas las leyes de los hombres y se reían de las leyes de Dios. Y en cuanto a los oráculos de los profetas, los ridiculizaban como trampas de malabaristas. Sin embargo, estos profetas predecían muchas cosas respecto a las bendiciones de la virtual y las maldiciones de los vicios. Y cuando los celotes violaban estos oráculos, promovían el cumplimiento de estas profecías provenientes de su propio país. Interesante lo que Josefo dijo. Creo que, hermanos amados, no hay ninguna ciudad en este mundo que haya sufrido como sufrió Israel en el día del juicio, en el cumplimiento de todo el capítulo 24. Fue feroz lo que Dios hizo. Fue tan feroz como cuando Dios le dijo allá en Habacuc, mira, voy a hacer algo maravilloso que cuando lo veas no lo vas a creer. ¿Y qué era esa gran maravilla? Dios iba a enviar a los caldeos, que eran los babilonios, a destruir. Era una gente feroz, terrible. Iban a destruir a Israel y lo destruyeron totalmente. Voy a leer también, voy a seguir continuando con lo que Josefo dijo, porque lo que ocurrió en Israel en el año 70 fue horroroso, hermanos. Dice, esto lo escribe Josefo, cuando la ciudad fue rodeada y no pudieron recoger las hierbas, algunas personas tuvieron tanta hambre que buscaban en las alcantarillas comunes y los viejos montones de estiércol de ganado comieron el estiércol. Mucha gente en Israel, porque recuerden que Tito sitió la ciudad, todo abastecimiento fue eliminado, no había que comer, no había agua. Dice que los viejos recogieron montones de estiércol de ganado y se lo comieron. Dios hizo que este pueblo comiera estiércol de ganado. Y sigue diciendo, y lo que antes ni pudieron mirar, ahora llegó a ser comida. Al oír esto, los romanos se compadecieron de los hambrientos. Sin embargo, los mismos rebeldes que lo vieron no se arrepintieron, sino dejaron de esa misma hambre, que esa misma hambre les sobreviniera también, porque estaban enceguecidos por la ruina que se aproximaba a la ciudad, y a ellos mismos, dice el texto. Flavio Josefo, esto está escrito en el libro de las guerras de los judíos, en el página 7, tema 7, capítulo 12, página 235. Ahí pueden buscar esto. La caída de Jerusalén, dice Josefo, los últimos judíos sobrevivientes de la ciudad huyeron al templo. Óigame, cuando es sitiada Jerusalén, la gran mayoría dice, huyeron al templo porque era el edificio más fuerte y seguro de la ciudad. Los soldados romanos lo rodearon y un soldado ebrio comenzó el incendio que pronto devoró todo el edificio. El trabajo detallado de ornato de oro del techo se derritió en las grietas entre las paredes de piedra del templo. Para recuperar el oro, el comandante romano ordenó que el templo fuera desmantelado piedra por piedra. La destrucción fue tan completa, que en la actualidad tienen verdaderas dificultades para saber con exactitud
¿dónde están los cimientos del templo? Esto fue escrito por Josefo. También dice Josefo en el libro de Antigüedades, sección B, punto 15, dice, Josefo dice también que las piedras eran blancas y fuertes, 50 pies de largo, 24 de ancho y 17 de grueso. Vea qué increíble que destronaron. Como Jesús les había prometido, no iba a quedar piedra sobre piedra, Dios cumpliendo su profecía. El pueblo de Israel fue desechado. Eusebio de Cesarea, también dice algo interesante, juntamente con Epifanio, que son, en esto se unen para hablar de lo mismo. Después de Cestio, Galo dio fin al asedio y Vespasiano se acercaba con su ejército. Todos los que creían en el Cristo dejaron Jerusalén y se huyeron a Pela. Eusebio dice que los creyentes, los verdaderos creyentes, los escogidos de Dios, previo a esta gran destrucción, huyeron a Pella. Por eso se salvaron. Vea qué interesante que los apóstoles siguieron, no estaban en Jerusalén en la gran destrucción. Ellos no estaban. Dios de una forma milagrosa sacó a sus escogidos de ahí. Y dice que algunos no solamente estuvieron en Pella, otros se fueron a un lugar más allá del río Jordán. Allá se fueron. Y por eso aparecen algunos apóstoles, un apóstol en la India. Ellos se fueron hacia el este. Quiero terminar todo este tema, esta revisión de Mateo 24, con un versículo de Proverbios. Y aquí termino, hermanos, para dejar la noche tranquila para ustedes. Proverbios 8:36 dice, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Esto le sucedió a Israel. Israel pecó y defraudó el alma de Dios. Israel pecó y le dio la espalda a Jesús. Y estos israelitas realmente amaban más la muerte que al mismo Señor. Hermanos, ojalá que esta pequeña, porque fue muy pequeño, esto es muy amplio, pequeña revisión de Mateo 24, pueda ayudarnos a entender sobre el sistema del rapto, pueda ayudarnos a entender que Cristo sí va a venir, va a haber un arrebatamiento, como está en la Escritura, y eso se dará al tiempo final. Pero los eventos de Mateo 24, todos fueron cumplidos, en su 99.9% fue cumplido este texto de Mateo 24. Así que, como dijo por ahí un ex candidato, no coma cuento, hermanos. Lea la Biblia, ore a Dios y consulte este texto. Estéle dando vuelta porque este es un texto de mucha confusión. Quiero terminar aquí. Quiero darle gracias a Dios por todo lo que estuvieron conectados. Por mi hermano Alvarito, ahí un saludo muy efusivo, hermano. De veras que te amo mucho, te quiero. Un excelente músico, para mí de los mejores trompetistas que yo he podido oír en el país. También Periquín y otros más, pero este es uno de los grandes de Costa Rica. Un saludo para ti, hermano, y que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Queremos orar, hermano, para dar gracias. Padre, queremos darte gracias por todos los que se conectaron desde Heredia, San José, otros países también. Bendícelos, Señor. Ojalá que este texto de Mateo 24 sea claro para nosotros y que no comamos todas estas historias, estas mentiras, de todas estas ilusiones que algunos predicadores dan sobre este texto de Mateo 24 y respetar todas las reglas hermenéuticas, Señor, del texto con su contexto y poder leer con mucho cuidado. Bendícenos ahora que termina la noche, Señor, empieza la noche para nuestro descanso, ya el ocaso del día ha caído, queda solamente el silencio de la oscuridad para que nuestros cuerpos reposen y te alaben en medio del sueño, Señor. En el nombre de Jesús damos gracias y que usted reciba una bendición muy especial. Dios me lo bendiga, hermanos. Nos encontramos, si Dios permite, el próximo domingo, 9 de la mañana. Ahí los esperamos. Dios los bendiga.